Estamos viviendo una sociedad absolutamente como llena de algodoncitos, en que todo tiene que ser muy suave, muy light, en que el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso no tienen cabida. Y hoy el Señor le dice a sus discípulos: mi destino es este: caminar a Jerusalén, padecer la muerte, la humillación, morir en una cruz con un malhechor y resucitar. Y Pedro inmediatamente salta como un ciudadano de este siglo y le dice: eso no tiene que ver contigo, Señor. ¿Cómo que vas a sufrir? Si tú eres el Mesías, el dolor no tiene nada que ver contigo. Como tantas personas que quieren evitarle ese dolor a sus hijos, a sus parejas, a sus vecinos, como que el dolor no fuera parte de la vida y tuviéramos que taparlo y avergonzarnos de él. Y Jesús llama a Pedro y le dice: ¿ah, sí? ¿Eso es lo que tú piensas? Apártate de mí, Satanás. Palabra hebrea que significa el adversario. Cuando tú no aceptas el plan de Dios, te vuelves un adversario del plan de todos. Cuando tú no aceptas la vida como es, como la diseñó el Creador, te vuelves un adversario del plan de Dios. ¿Por qué es tan difícil el dolor? Por dos razones. La primera, porque no queremos aceptar que la vida tiene límites. La muerte te pone un límite, le pone un límite a tu familia. La enfermedad te pone un límite. A veces hasta ni te puedes levantar. La enfermedad es un límite. El fracaso es otro límite. La traición es otro límite. La fragilidad es otro límite. Y eso duele. Duele profundamente. Pero ¿a quién no le ha tocado probar el vaso de la muerte, del dolor, del fracaso, de la caída? ¿A quién? Eso hace parte de la existencia. Y la segunda dificultad para enfrentar el dolor es que pasamos de una sociedad donde lo más importante era lo comunitario, esa comunidad, esa sociedad agrícola en la que fueron la mayoría de nuestros abuelos, en donde se vivía en función de la comunidad, en función del otro, de cómo puedo colaborar con el otro. Pasamos a la sociedad de hoy, que es una sociedad narcisista. Y cuando digo narcisista quiero decir una sociedad donde la gente solo se mira su propio ombligo. No le interesa lo que pase con los demás. Lo único que vale es lo que yo pienso y lo que yo siento. La dictadura del capricho. La dictadura del egoísmo. Y el problema del narcisismo, un problema gravísimo en nuestra sociedad, es que el narcisista tiene que eliminar al otro, porque el otro es molesto. Entonces lo que piensa el otro no vale, lo que siente el otro no vale, lo que hace el otro no vale, solo vale lo que yo quiero. Y resulta que cuando dos personas se encuentran en la vida, para que haya intimidad, para que haya proyectos en común, los dos tienen que morir a su egoísmo. Y esto empieza desde la casa. Esos papás y esas mamás que les conceden todo a sus hijos, todo. Placer, placer, placer. Ahí están construyendo un narcisista que no puede sacrificarse, que no puede decir no, que no puede posponer sus deseos, porque en su casa todo se lo satisface. Y esa es la gente que llega a las relaciones de pareja, a dañar a los demás, a atropellar a los demás, incluso a matarlos. Y esa es la gente que se convierte en jefes de una oficina. Y esos son nuestros vecinos, nuestros amigos. Gente que no es capaz de hacer nada por el otro. Es decir, gente que quiere vivir sin dolor. Y Jesús mete el dolor en el centro, porque el dolor madura, el dolor nos despierta, el dolor nos hace crecer. Cuando el deportista está haciendo ejercicio brutal para ganarse esa medalla, le duele todo su cuerpo, porque solo el dolor nos hace alcanzar las metas. Y entonces ustedes me pueden decir: no, lo que el Padre está predicando es puro masoquismo. Masoquista es aquel que disfruta del dolor.
No estoy predicando masoquismo, ni el evangelio tampoco. Cruz, pero con resurrección. El sacrificio para alcanzar un logro positivo. Por eso no es masoquismo. Y entonces el dolor, lo primero que nos trae, el primer regalo del dolor, es que nos volvemos comprensivos con el otro que sufre el dolor. Si usted haya padecido un momento muy duro en su vida, usted comprende al otro. Y ahí aparece la compasión. Si usted ha pasado una prueba muy profunda, un túnel oscuro, comprende al otro cuando pasa por un túnel oscuro. Lo segundo que nos deja el dolor es la pregunta por la espiritualidad. ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué destino tiene Dios para mí con esta prueba? Miren el libro de Job. Miren la pasión de Cristo, donde el dolor tiene un sentido. Lo tercero es la resiliencia. Capacidad de convertir la tragedia en oportunidad. Capacidad de convertir el cobre en oro. Capacidad de convertir la noche en día. La caída en éxito. Otra de las ventajas del dolor es la disciplina. El dolor te despierta y te disciplina. No puedes llegar a esa meta tan alta si no hay disciplina. No puedes llegar a ser ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese profesional si no hay disciplina. El dolor nos enseña el valor de la disciplina. Y por último, para no agrandar más, porque son muchas las enseñanzas del dolor, es el autoconocimiento. ¿Qué tanta fuerza tengo yo? ¿Qué tan frágil soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades para enfrentar la tormenta? Entonces lo que la Biblia nos está hablando es del dolor, no del sufrimiento. Son dos cosas diferentes. El sufrimiento es cuando el dolor se enquista y se queda por años en un solo sitio y usted se vuelve una víctima o un destructivo, porque el que sufre hace sufrir. El que está dañado daña a los demás. El que está herido hiere a los demás. Por eso el dolor se tiene que transformar. Por eso la cruz se transforma en resurrección. Y después Jesús llama a la multitud y les dice: ¿ustedes de verdad quieren seguirme? Tomen su cruz, renuncien a sí mismos y caminen detrás de mí. Es decir, aprendan a vivir con la vida como es, asumiendo el dolor como es. Para terminar, yo quisiera que ustedes pusieran aquí a su lado, imaginariamente, a la persona más madura que ustedes han conocido. Todos hemos conocido en la vida personas muy maduras, que uno dice: ¿de dónde haber sacado tanta madurez, tanto equilibrio? ¿Qué persona tan sabia, tan madura? Y uno se pone a escarbar la vida de esa persona. Dolores, pruebas, caídas, pero bien aprovechadas. Tú no encuentras ahí una víctima, encuentras un héroe. Tú no encuentras ahí una persona que quiere destruir a los otros como se lo hicieron a él, no. Una persona que quiere ayudar a los otros, que quiere compadecerse del dolor de los otros. Y esta semana la tarea que voy a dejar es para los padres de familia, para que se acabe esta dictadura de los narcisistas, que cada vez son más y más y más. Disciplina para los hijos. Carga sobre los hombros de los hijos. Porque si usted no le da disciplina a sus hijos, ellos se la van a buscar en la cárcel o en el hospital. Porque el ser humano necesita ese dolor disciplinario para poder ser ser humano. Un padre complaciente con sus hijos en todo está creando un antisocial. Un enfermo social. Una persona que no le va a aportar nada a la sociedad, porque para aportarle a la sociedad se necesita disciplinarse, tener logros en la vida. Y esa es la gran mentira que los padres tienen en sus cabezas. Y yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Entonces lléveselo para Marte o para Saturno, porque aquí todo el mundo sufre. Y si eres católico, este es el centro de nuestra religión, la disciplina. Cristo en la cruz, en la disciplina del dolor, para poder llegar a tener logros y
ser una buena persona en la sociedad. Una excelente persona en la sociedad es una persona que ha utilizado el dolor para el bien de la sociedad. Veamos esa gracia al Señor.